Pues en teoría no iba a haber video, pero bueno, me dieron varias ganas de grabar. Sin duda los fans del doblaje en general, por lo menos en Latinoamérica, han hecho muchas cosas por el mismo, tan solo retomándolo hace 7 años como cuando se iba a estrenar Dragon Ball Z La Batalla de los Dioses y pidieron las voces originales. Esos beneficios no solo se quedaron ahí, sino que permearon a otros también, como por ejemplo que los juegos empezaran a localizar a nuestro idioma. Como primer ejemplo tenemos el de los Caballeros del Zodiaco Soldados Valientes, que incluyó todas las voces originales porque pues los fans así lo pedían. El problema es que creo que se ha perdido mucho la concepción de qué es el doblaje en general, y esto viene completamente del odio que se generó hacia Arturo Castañeda, quien es la voz de Usopp en One Piece. La verdad es que ni siquiera hace falta ver el doblaje para entender el problema. El problema es algo más severo de lo que parece, y de hecho, no es algo que ha estado ocurriendo en este doblaje, sino que es algo que ha ocurrido en los últimos años. Pondré de ejemplo Konosuba. Aqua le dice al protagonista Hikikomori, y la verdad es que eso me llegó a sacar bastante de onda, porque yo sé qué significa Hikikomori en la cultura japonesa, y después le dice Nini, cosa que creo que se entiende en la mayor parte de Latinoamérica. En general creo que el principal problema es que el doblaje se dejó de hacer para un público en general, y las compañías empezaron a darse cuenta de que era mejor atender a la gente fan del anime. Cosa la cual es un error, misma razón por la cual los openings, endings y demás ya no se adaptan o se doblan. Como ejemplo reciente tenemos la adaptación del Opening 2 de Dragon Ball Super en el Torneo del Poder de la Fuerza o de los Universos, cuando no la terminó cantando Adrián Barba. Y bueno, en esa misma serie el Opening 1 también fue muy criticado. Pero poniéndonos en situación de dónde viene este problema realmente. En realidad ni siquiera es del director de doblaje, y para eso pondré un ejemplo, la voz de Seiya en la adaptación de Netflix 3D de Los Caballeros del Zodiaco. Eso tiene que ver con temas más complicados porque fue puro nepotismo el hecho de que pusieran al hermano de Gael García a que fuera la voz de Seiya a la fuerza. En realidad eso tiene que ver con decisiones corporativas que pocas veces logramos entender, y también de las que pocas veces se llega a tener conocimiento. Lo que hay que entender es que el doblaje es una herramienta y nació como tal para que un producto llegara a un mercado más amplio. Por ejemplo, en los videojuegos, los juegos no se adaptan para tener las voces originales o para que tengan un buen doblaje, que de hecho se llama localización, no doblaje. Se hacen para que las personas que no sepan inglés puedan disfrutar de la experiencia de la manera más óptima. El problema es tan ajeno a los estudios de doblaje y a la gente que participa en el mismo que pondré de ejemplo unas declaraciones de Rafa Escalante en el podcast de Barcade BG. Él dijo que cuando estaban adaptando en Crunchyroll Darling in the Franxx, los ejecutivos, él los menciona como el cliente, que son básicamente los representantes de las compañías en Latinoamérica, querían traducir el Darling. Para la gente que no ha visto Darling in the Franxx, haber traducido el Darling le hubiera quitado bastante sentido a la historia. Pero bueno, al final de cuentas se peleó porque se quedara esa palabra y porque el nombre de 02 no se tradujera y se quedara como 02. Otro ejemplo que también me parece bastante extraño es, por ejemplo, hay una parte de Re:Zero y solo es algo que ocurre en un episodio. Rem le dice a Subaru-kun, cuando en realidad no tendría por qué decirle así. O sea, yo entiendo qué significa el kun, pero es porque estoy inmerso en la cultura japonesa. Pero es algo que no tendría que pasar, y en realidad este es un problema que ya se viene arrastrando desde hace bastante tiempo. Todo esto generado por todo el odio en redes sociales y la respuesta de los supuestos fans, ni siquiera del anime sino más bien del doblaje. Si lo quisiéramos trasladar a algo más psicológico tenemos el efecto Mera o efecto de familiaridad, y también la memoria sensorial. ¿Qué quiere decir esto? El concepto de familiaridad consiste en lo siguiente. Como tu cerebro no sabe qué esperar cuando estás viendo algo por primera vez, de primera instancia lo rechaza. Pero cuando ya sabe qué esperar, evidentemente tienes expectativas sobre eso. Y hay que entender algo. En el doblaje las voces no tienen por qué ser iguales a las originales. De hecho, no tienen que complacer a nadie. Lo único que tienen que hacer es complacer al cliente, el estudio de doblaje que está haciendo el trabajo. Y mientras tenga la aprobación del cliente, pues está bien. Los fans en algunas ocasiones terminamos sobrando. Creemos tener más poder del que en realidad tenemos. Y en lugar de beneficiar a las producciones, muchas veces las entorpecemos y las atropellamos sin darnos cuenta. Pondré un ejemplo bastante sencillo de lo que la dirección le puede hacer al doblaje, y la dirección es dictada por los clientes, es decir, los dueños del contenido.
Hace poco estaba escuchando el redoblaje de Pokémon cuando ya no está la voz de Gabo Ramos y me di cuenta de que la voz de Misty llega a hartar porque es demasiado aguda o muy chillona. Investigando me di cuenta de que era la misma actriz. Básicamente lo que cambió fue la dirección y en efecto llega a ser molesta, pero pues te terminas acostumbrando. Poniéndole algún ejemplo más actual tenemos Attack on Titan. La primera película, algo que me causaba bastante conflicto era la voz de Armin, porque estaba cambiando todo el tiempo entre un tono agudo y un tono grave, y eso entorpecía al personaje. Entiendo que la voz en japonés es aguda, de hecho creo que la hace una mujer o parece la de una mujer, pero en realidad eso se logra corregir a partir de la segunda película, en donde la voz de Armin opta por ser un poco más grave. Otro tema viene con las traducciones y adaptaciones, es decir, cuando se adaptan poderes o no. Tengo entendido que, por ejemplo, una de las quejas con el doblaje de One Piece es que tradujeron los nombres de los poderes y que los pudieron haber dicho en inglés, pero no. Hay que entender, como ya dije, que muchas veces el doblaje no está hecho para nosotros. Siempre está la opción de cambiarle al idioma original. Y sí, puede que te defiendas diciendo que pues tú lo quieras escuchar en tu idioma, sí, pero si lo vas a escuchar en tu idioma tienes que entender que no está atendiéndote a ti. El doblaje está hecho para que se masifique y llegue a más gente. Pongámoslo así, ¿qué es más fácil para un niño que está viendo una serie por primera vez? ¿Decir un nombre en inglés o decir un nombre en su idioma? Ahora centrándonos en Arturo Castañeda, él doblaba una serie que yo seguía bastante, Flash. La verdad es que la había visto en latino todo el tiempo y nunca me había percatado de que la voz en inglés del actor, es decir, Grant Gustin, quien la hace de Flash, es muy grave. De hecho, me llegó a causar conflicto el escucharlo por primera vez hablar, pero al final me di cuenta de que era porque en mi mente, como el actor no era tan musculoso durante las primeras temporadas, esa voz de joven le quedaba bien. Después de que le cambiaron la voz, la actuación no terminó por gustarme y el tono tampoco, pero eso tiene que ver con otros temas. Regresando al ejemplo de Darling in the Franxx, en realidad no estuvo mal que los de Crunchyroll quisieran adaptar el concepto de Darling. Porque como dije, como con los nombres de las técnicas, que es más fácil decir algo en inglés o decir algo en tu idioma. La verdad es que en realidad causa bastante conflicto en los primeros capítulos escuchar 02 en lugar de 02. Y por último, un punto bastante importante. Una cosa es expresarte y otra cosa es ofender. Aquí entra el tema de que la generación de cristal y demás, pero en realidad no se trata de eso. Internet es un mundo tan vasto y es un mundo que se da en efecto a demasiadas opiniones, que en realidad lo que menos falta es odio. Estamos hablando de que un actor tuvo que salir a disculparse por hacer su trabajo. En efecto, él ya ha dicho, y bueno, de hecho René García le dedicó unas palabras en Twitter de que sabe que le pone todo el empeño. ¿Qué tan grave se está viendo el problema como para que a final de cuentas otro actor termine interviniendo? ¿Qué es lo que esto puede causar a la industria? Bueno, al menos desde mi perspectiva, lo que va a causar es que hay varias. Uno, o los clientes tengan miedo. Que los clientes o que los ejecutivos, que las plataformas, los canales tengan miedo de doblar series por la respuesta de los fanáticos. Ya se habían dado cuenta de cómo reaccionaban con los openings y endings y cuál fue la decisión, pues no doblarlos y simplemente subtitularlos. Un ejemplo del que me acuerdo es el de Sailor Moon Crystal en TV Azteca, el cual no estaba doblado, simplemente tenía subtítulos en la parte de abajo. ¿Qué es lo que esto puede causar? Que no se dé ningún tipo de libertad. Si de por sí los filtros para doblaje ya son rígidos en varias ocasiones, porque en otras no, en otras se le delega al estudio completamente esa responsabilidad y al director, aunque bueno, a final de cuentas tienen que pasar por un filtro del ejecutivo. Lo que va a ocasionar es que simplemente las cosas se dejen de adaptar o de tropicalizar y se hagan lo más parecidas al japonés posible, lo cual termina siendo contraproducente, porque entonces el doblaje entra en una paradoja de en lugar de llegar a más gente, simplemente se quede en el nicho de otakus o gente que sigue el anime o cualquier otra obra, porque esto no es exclusivo de simplemente de gente que sigue anime. En general este tema da como para mucha conversación, pero pues tenía que externar mi opinión de alguna manera y de darnos cuenta de que quizás estos pequeños reclamos pueden terminar entorpeciendo la industria más de lo que ya fue. Algo que a mí no me gustó es, por ejemplo, cuando doblaron Sword Art Online al español latino, yo estaba ansioso de escuchar cómo es que habían adaptado el opening y los endings, pero pues al final me di cuenta de que no adaptaron ni doblaron ninguno ni otro. Y luego me empecé a dar cuenta de cuál era la razón. Estuviera bien adaptado, mal cantado, no, lo que fuera, siempre iba a tener la versión de Lisa, la original. No olvides comentar qué opinión tienes, recuerda que esto no es absoluto, es simplemente mi opinión. Darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.